El polvo del camino se había metido en cada pliegue de su ropa, en cada arruga de su rostro cansado. Martín Granados caminaba despacio, arrastrando los pies sobre la tierra seca de Castilla, sintiendo cómo el sol de media tarde le quemaba la nuca. A su alrededor, los campos de trigo se extendían interminables, dorados y silenciosos, mecidos por un viento que traía olor a tomillo y a tierra reseca. Había dejado Toledo hacía 3 semanas. Había dejado las deudas, las miradas de lástima, los murmullos en las calles estrechas. Había dejado todo. Que ahora, con apenas unas monedas en el bolsillo y una mochila raída al hombro, se preguntaba si algún día podría volver a ser el hombre que fue. Pero hay algo que debes saber sobre Martín. No era un hombre malo. Solo era un hombre que había perdido demasiado y que no sabía cómo dejar de buscar lo que ya no tenía. La aldea apareció al doblar un recodo del camino. Era pequeña, casi insignificante. Un puñado de casas de piedra apiñadas alrededor de una iglesia antigua con un campanario torcido. Las calles eran de tierra, las ventanas pequeñas y el aire olía a leña quemada y a pan recién horneado. Martín se detuvo en la fuente de la plaza, se mojó la cara con agua fría que sabía a hierro y a tiempo y respiró hondo. Nadie lo conocía aquí. Nadie sabía quién había sido. Podía empezar de nuevo. Tenía que empezar de nuevo. Un hombre mayor pasó junto a él, cargando un saco de patatas al hombro. Le miró de reojo, asintió con la cabeza y siguió su camino sin decir palabra. Una mujer barría la puerta de su casa, levantando nubes de polvo que brillaban doradas bajo la luz oblicua del sol. Un perro flaco dormía a la sombra de un olmo. Todo parecía moverse a un ritmo distinto aquí, como si el tiempo mismo hubiera decidido caminar más despacio. Martín preguntó por trabajo en la taberna, un lugar oscuro y fresco, con vigas de madera ennegrecidas por el humo de décadas. El tabernero, un hombre de brazos gruesos y pocas palabras, negó con la cabeza. «No hay nada por aquí», dijo secamente, «a menos que quieras trabajar la tierra. Pero eso es para quien tiene paciencia». Martín sintió el peso de la decepción en el pecho. Siempre había sido comerciante, hombre de números y de palabras rápidas, no de tierra y sudor, pero no tenía opción. «¿Hay alguien que necesite ayuda?», preguntó con voz más baja de lo que hubiera querido. El tabernero se encogió de hombros. «Don Eladio», dijo al fin, «el viejo del jardín. Vive en las colinas, al norte. Siempre anda solo, pero tal vez te deje quedarte si trabajas». Martín agradeció con un gesto y salió de nuevo al calor sofocante de la tarde. Subió por un sendero pedregoso que serpenteaba entre encinas retorcidas y muretes de piedra cubiertos de musgo seco. El aire era denso, pesado, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se pegaban a sus botas gastadas. A medida que ascendía, la aldea quedaba atrás, cada vez más pequeña, hasta convertirse en un conjunto de techas rojizos entre el dorado infinito de los campos. La casa apareció casi de repente. Era de piedra oscura, baja con un tejado de tejas antiguas, cubiertas de líquenes grises y amarillos. A su alrededor un jardín. Pero no era un jardín como los que Martín había visto antes. No había simetría ni diseño evidente. Todo crecía de forma natural, casi salvaje, pero con una armonía extraña que costaba explicar. Había rosales trepadores que abrazaban las paredes, lavanda que desprendía un aroma intenso y dulce, higueras de troncos retorcidos, parras que formaban túneles de sombra verde. Entre las plantas, senderos de piedra gastada, bancos de madera pulida por el uso y pequeñas fuentes de agua que murmuraban suavemente. Un hombre estaba arrodillado junto a un rosal, podando con manos lentas y precisas. Era delgado, de espalda encorvada con el pelo blanco y ralo bajo un sombrero de paja deshilachado. Vestía ropa vieja, remendada varias veces, y sus manos eran nudosas con la piel curtida por el sol y marcada por 1000 pequeñas cicatrices de espinas y tierra. No levantó la vista cuando Martín se acercó. Siguió podando con movimientos suaves, casi ceremoniales. «Buenos días», dijo Martín, su voz sonando demasiado fuerte en aquel silencio. El viejo no respondió de inmediato. Cortó una última rama. La examinó con atención y solo entonces alzó la mirada. Sus ojos eran claros, de un gris azulado descolorido, pero había en ellos una profundidad que inquietaba. «Buenos días», respondió finalmente, con voz ronca pero tranquila. «¿Buscas algo?».
Martín tragó saliva. «Busco trabajo», dijo. «Me dijeron que tal vez necesite ayuda». El viejo se puso de pie despacio, con esfuerzo, apoyándose en el mango de las tijeras de podar. Te miró de arriba abajo, sin prisa, como si estuviera leyendo algo escrito en su cara, en sus manos, en la forma en que sostenía su mochila. «¿Sabes trabajar la tierra?», preguntó sin rodeos. «No», admitió Martín, «pero puedo aprender». El viejo asintió lentamente, como si aquella respuesta fuera exactamente la que esperaba. «¿Cómo te llamas, Martín?» «Martín Granados». El viejo extendió su mano, áspera y fría. «Eladio», dijo simplemente. «Don Eladio Carpintero, aunque nadie me llama don desde hace años». Se quedaron en silencio un momento, escuchando el canto lejano de los pájaros y el murmullo constante del agua en las fuentes. El jardín parecía respirar a su alrededor, mecerse con el viento suave que bajaba de las colinas. Martín sintió algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo. Una especie de calma, pequeña y frágil, pero real. «Puedes quedarte», dijo don Eladio al fin. «Hay trabajo de sobra, pero te aviso, esto no es una granja. No vas a hacerte rico aquí». Martín asintió. «No busco riqueza», mintió a medias. «Solo busco un lugar donde quedarme». El viejo lo miró con aquellos ojos claros que parecían ver demasiado. «Está bien», dijo suavemente. «Entonces tal vez encuentres algo mejor». Los primeros días fueron difíciles. Martín no estaba acostumbrado al trabajo físico, y su cuerpo protestaba con cada gesto. Le dolían los brazos de cavar, la espalda de agacharse, las manos de arrancar hierbas. El sol de Castilla era implacable, y el sudor le empapaba la camisa hasta dejarla pegada a la piel. Pero don Eladio no tenía prisa. Nunca levantaba la voz. Nunca exigía más de lo que Martín podía dar. Trabajaba a su lado en silencio, mostrándole con gestos lentos cómo podar sin dañar, cómo regar sin ahogar, cómo tocar la tierra para saber si necesitaba agua o descanso. Por las noches comían juntos en la cocina pequeña de la casa, sopa de verduras del jardín, pan duro mojado en aceite, agua fresca de un pozo profundo. Don Eladio hablaba poco, y cuando lo hacía era para decir cosas simples. «Mañana hay que replantar las lechugas. La higuera del oeste necesita poda. El agua del pozo está bajando». Martín, acostumbrado a conversaciones rápidas y llenas de intención, al principio se sentía incómodo con aquel silencio. Pero poco a poco empezó a encontrarle un ritmo, una música callada que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de una parra, Martín se atrevió a preguntar: «¿Por qué vive solo aquí, don Eladio?». El viejo no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de agua de una jarra de barro. Se secó los labios con el dorso de la mano y miró hacia el horizonte donde el sol empezaba a descender. «Porque aquí encontré lo que buscaba», dijo al fin. «¿Y qué buscaba?», preguntó Martín. El viejo sonrió apenas, una sonrisa pequeña y triste. «Paz», dijo simplemente. «¿Solo paz?». Martín frunció el ceño. No entendía. ¿Paz? ¿Qué tipo de paz se encuentra solo, en una colina, cultivando un jardín que nadie más ve? Como si le hubiera leído el pensamiento, don Eladio añadió: «La paz no es algo que encuentras afuera, muchacho. Es algo que dejas de buscar adentro». Martín no supo qué responder. Aquellas palabras le sonaban vacías, como esas frases que dicen los curas o los viejos cuando ya no tienen nada mejor que ofrecer. Él no buscaba paz. Buscaba recuperar lo que había perdido. Buscaba volver a ser alguien. Pasaron las semanas. El cuerpo de Martín se acostumbró al trabajo. Sus manos se endurecieron. Su espalda dejó de dolerle tanto. Aprendió a reconocer las plantas por su olor, a saber cuándo una rama estaba muerta solo con tocarla, a escuchar el sonido del agua corriendo bajo la tierra. Y sin darse cuenta, empezó a disfrutar de aquellos momentos. El frescor de la mañana cuando el rocío aún cubría las hojas, el olor dulce de la lavanda al anochecer, el cansancio bueno de quien ha trabajado con las manos y puede dormir sin pensamientos que lo persigan. Pero algo seguía pesando en su interior, una inquietud que no lo dejaba en paz, una voz que le repetía constantemente que estaba perdiendo el tiempo, que debía hacer algo más, algo grande, algo que valiera la pena. Una noche, mientras cenaban en silencio, Martín se atrevió a hablar. «Don Eladio», dijo con voz insegura, «¿usted nunca quiso más? ¿Nunca quiso tener algo grande, importante?
El viejo masticaba despacio, pensativo. Levantar la vista. Tuve muchas cosas, dijo con calma. Una esposa, una casa en el pueblo, un taller. Hice muebles durante 40 años. Buenos muebles. La gente venía de lejos a comprarlos. ¿Y qué pasó?, preguntó Martín. Don Eladio dejó la cuchara sobre la mesa. Pasó que mi esposa murió. Y pasó que los muebles dejaron de importarme. Y pasó que un día me di cuenta de que había pasado toda mi vida trabajando para tener más, para ser más, y nunca me había detenido a sentir lo que ya tenía. Hizo una pausa, y su voz se volvió más suave, casi un murmullo. Así que dejé todo. Vendí el taller, vendí la casa, y me vine aquí, a este jardín que nadie quería, a esta casa que nadie habitaba, y aquí, por primera vez en mi vida, dejé de correr. Martín lo miró sin comprender del todo. «¿Pero no se siente solo?», preguntó. El viejo sonrió. «A veces», dijo con honestidad, «pero la soledad y la paz no son lo mismo. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, y puedes estar solo y sentirte en paz». Martín bajó la mirada. No sabía si creía en aquello, pero algo en las palabras del viejo le dolía, como si tocaran una herida que ni siquiera sabía que tenía. Aquella noche, Martín no pudo dormir. Se quedó tumbado en el pequeño cuarto que don Eladio le había dado, escuchando el viento moverse entre las ramas, el canto lejano de un búho, el crujir suave de la madera vieja. Pensó en Lucía, su esposa, que se había quedado en Toledo cuando él decidió marcharse. Pensó en los años que había pasado persiguiendo negocios, contratos, dinero, que siempre parecía estar a punto de llegar, pero que nunca llegaba del todo. Pensó en todo lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si lo que había perdido era realmente lo que más importaba. A la mañana siguiente, mientras regaban juntos las plantas, don Eladio le dijo algo que Martín no olvidaría nunca. «¿Sabes, muchacho? Hay dos tipos de sed. Una es la sed del cuerpo, que se calma con agua, y otra es la sed del alma, que nunca se calma mientras sigas buscando llenarla con cosas». Martín se quedó callado con la regadera en la mano, sintiendo cómo el agua caía sobre la tierra seca y era absorbida al instante, como si la tierra misma tuviera sed. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el cielo se teñía de naranja y rosa, apareció un hombre en el sendero. Era alto, vestido con ropa oscura pero limpia, y caminaba con pasos seguros como quien conoce bien el camino. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Don Eladio estaba podando un rosal cuando el hombre llegó hasta el jardín. Levantó la vista, y por un instante Martín creyó ver algo parecido al reconocimiento en su mirada. «Vicente», dijo el viejo con voz neutra. El hombre sonrió. «Don Eladio», respondió con cortesía. «Veo que tiene compañía». Miró a Martín con curiosidad. «Este es Martín», dijo don Eladio sin más explicaciones. «Está aprendiendo a trabajar la tierra». Vicente asintió lentamente. «Aprender la tierra es bueno», dijo, «pero a veces uno necesita aprender otras cosas también». Hubo un silencio tenso. Martín no sabía por qué, pero aquel hombre le inquietaba. Había algo en su forma de hablar, en su forma de mirar, que le hacía sentir incómodo. Don Eladio dejó las tijeras y se limpió las manos en el pantalón. «¿A qué has venido, Vicente?», preguntó con calma. Vicente Yuste sonrió de nuevo. «He venido a ofrecer algo», dijo suavemente. «Como siempre. Y esta vez no vengo solo por ti». Miró directamente a Martín, y el aire del jardín pareció volverse más frío. Vicente Yuste se quedó de pie en el sendero, con las manos cruzadas delante del cuerpo, sin prisa alguna. El sol de la tarde le iluminaba la espalda, proyectando su sombra larga sobre la tierra del jardín. Martín sintió un escalofrío extraño, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Don Eladio, en cambio, permanecía tranquilo, aunque sus ojos no dejaban de observar al visitante. «¿Qué es lo que ofreces esta vez?», preguntó el viejo con voz calmada, casi aburrida, como quien ya conoce la respuesta. Vicente sonrió, una sonrisa pequeña que no llegaba del todo a sus ojos. «Lo mismo de siempre, don Eladio. Una oportunidad, una puerta, una elección». El viejo suspiró, recogió sus tijeras de podar y las limpió con un trapo viejo que llevaba en el bolsillo. «Ya te dije hace años que no me interesan tus puertas, Vicente. Tengo todo lo que necesito».
El visitante inclinó la cabeza levemente. Lo sé, dijo con suavidad, por eso no vengo por ti. Vengo por él, señaló a Martín con un gesto casi imperceptible. Martín sintió que el estómago se le encogía. ¿Por mí?, preguntó con voz más aguda de lo que hubiera querido. Vicente dio un paso hacia él. Sí, dijo con calma, porque tú todavía buscas, todavía tienes sed, y yo puedo mostrarte dónde calmarla. Don Eladio se interpuso entre los dos, no con violencia, solo colocándose en medio con naturalidad. Martín no necesita nada de lo que tú ofreces, dijo con firmeza. Está aprendiendo. Está bien aquí. Vicente lo miró con algo parecido a la compasión. ¿Está bien?, preguntó suavemente. ¿O está huyendo? El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Martín apretó los puños, sintiendo cómo la vergüenza le subía por el cuello. Vicente tenía razón. Había huido. Había dejado atrás su vida, sus deudas, su esposa, todo, que ahora estaba aquí, escondiéndose en un jardín, pretendiendo que podar rosas y regar lechugas era suficiente. Don Eladio lo miró de reojo, como si pudiera leer sus pensamientos. Luego volvió la vista hacia Vicente. «Déjalo en paz», dijo con voz baja pero firme. «No es el momento». Vicente se encogió de hombros. «El momento siempre es ahora, don Eladio. Tú lo sabes mejor que nadie». Sin esperar respuesta, Vicente se dirigió directamente a Martín. 3 días, dijo con voz clara. 3 días a partir de mañana. Vendré al amanecer y te mostraré algo que puede cambiarlo todo. 3 puertas, 3 caminos, y tú elegirás. Martín tragó saliva. ¿Y si no quiero elegir? Vicente sonrió de nuevo. Entonces ya habrás elegido, dijo simplemente, y se marchó, caminando despacio por el sendero hasta desaparecer entre las encinas retorcidas. Aquella noche, Martín no probó la sopa. Se quedó sentado en la mesa, con la cuchara inmóvil en la mano, mirando el plato sin verlo realmente. Don Eladio comía en silencio, pero de vez en cuando levantaba la vista y lo observaba con aquellos ojos claros que parecían entenderlo todo. Al final Martín no pudo más. «¿Quién es ese hombre?», preguntó con voz ronca. Don Eladio dejó la cuchara con cuidado. «Es alguien que viene de vez en cuando», dijo lentamente. «Lleva años haciéndolo. Aparece cuando alguien está perdido y ofrece lo que esa persona cree que necesita». «¿Y usted?», preguntó Martín. «¿También le ofreció algo a usted?». El viejo asintió. «Hace mucho tiempo, sí. Cuando mi esposa murió, cuando pensaba que sin ella no podría seguir, vino y me mostró 3 puertas. Una era el olvido, otra era el pasado, y la tercera era el futuro». Martín se inclinó hacia adelante. «¿Y cuál eligió?». Don Eladio sonrió con tristeza. «Ninguna», dijo suavemente. «Le dije que no necesitaba puertas, que lo único que necesitaba era aprender a vivir con lo que ya tenía, con el dolor, con la ausencia, con el silencio, y me vine aquí a este jardín y planté la primera semilla». Martín sacudió la cabeza, frustrado. «Pero usted ya había vivido, don Eladio. Usted ya había tenido una esposa, un taller, una vida. Yo no tengo nada. Lo he perdido todo». El viejo lo miró fijamente. «¿De verdad crees eso, muchacho?». Martín apretó los dientes. «Sí», dijo con rabia contenida. «Perdí mi negocio. Perdí mi dinero. Perdí mi casa. Perdí a mi esposa. No me queda nada». Don Eladio se quedó callado un momento. Luego dijo algo que Martín no esperaba. «Entonces estás en el mejor lugar posible, porque cuando no te queda nada es cuando puedes empezar a ver lo que realmente importa». Los 3 días pasaron lentos y rápidos a la vez. Martín trabajaba en el jardín, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en las palabras de Vicente. 3 puertas, 3 caminos. ¿Y si una de ellas le devolvía todo lo que había perdido? ¿Y si podía volver a Toledo, recuperar su negocio, arreglar las cosas con Lucía? Don Eladio no decía nada, pero Martín notaba su mirada preocupada, el silencio más pesado de lo normal, la forma en que el viejo trabajaba más despacio, como si quisiera alargar cada momento. La noche antes del tercer día, Martín no durmió. Se quedó despierto, escuchando el viento en las ramas, el agua de las fuentes, el crujir de la madera. Pensó en todo lo que había sido y en todo lo que podría volver a ser. Y cuando el cielo empezó a clarear, cuando las primeras luces del alba se filtraron por la ventana pequeña de su cuarto, se levantó y salió al jardín. Don Eladio ya estaba allí, sentado en un banco de piedra,
con las manos sobre las rodillas mirando el horizonte. No dijo nada cuando Martín se sentó a su lado. Solo se quedaron así, en silencio, mientras el día nacía lentamente sobre las colinas de Castilla. Vicente llegó con el sol. Apareció en el sendero como si lo hubiera convocado la luz misma, caminando con pasos seguros, con aquella sonrisa serena que no revelaba nada. «Buenos días», dijo con cortesía. Martín se puso de pie, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Don Eladio permaneció sentado, inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviera rezando o simplemente dejando que el momento pasara. «¿Estás listo?», les preguntó Vicente. Martín asintió, aunque no estaba seguro de estarlo. Vicente señaló hacia el norte, donde el sendero se perdía entre los árboles. «Entonces ven. Está cerca». Martín miró a don Eladio, esperando algo, una palabra, un consejo, una advertencia. Pero el viejo solo abrió los ojos. Lo miró con aquella tristeza tranquila que ya conocía y dijo: «Ve, muchacho, pero recuerda, las puertas no te dan nada, solo te muestran lo que ya llevas dentro». Caminaron en silencio. El sendero subía y bajaba entre colinas cubiertas de hierba amarillenta, entre encinas solitarias y muretes de piedra que nadie había reparado en décadas. El aire olía a romero y a tierra caliente, y el sol empezaba a calentar con fuerza. Vicente no hablaba, solo caminaba delante con movimientos fluidos sin esfuerzo. Martín sentía el corazón latiéndole con fuerza, las manos sudorosas, la boca seca. No sabía qué esperar. No sabía si debía tener miedo o esperanza. Llegaron a un claro. Era un espacio abierto, rodeado de árboles viejos, con la hierba corta y el suelo firme, y allí, en medio del claro, había 3 puertas. No tenían paredes, no tenían marcos, solo eran puertas, de pie sobre la tierra, como si alguien las hubiera plantado allí y hubieran crecido como árboles. La primera era de madera oscura, tallada con diseños complejos que brillaban bajo el sol. La segunda era de metal oxidado, con manchas de herrumbre y bisagras torcidas. La tercera era simple, de madera clara, sin adornos, casi invisible en su sencillez. Vicente se detuvo a unos pasos de las puertas. Señaló hacia ellas con un gesto amplio. «Ahí las tienes», dijo con calma. 3 puertas, 3 caminos. Solo puedes elegir una. Martín se acercó despacio, sintiendo cómo la hierba crujía bajo sus botas. Las puertas parecían vibrar ligeramente, como si estuvieran vivas, como si respiraran. «¿Qué hay detrás de cada una?», preguntó con voz temblorosa. Vicente sonrió. «Detrás de cada una hay algo distinto, pero solo tú puedes decidir cuál es la correcta, porque solo tú sabes lo que realmente buscas». Martín se quedó inmóvil, mirando las 3 puertas. La de madera oscura parecía sólida, segura, rica. La de metal oxidado parecía antigua, llena de historia, de secretos. La de madera clara parecía humilde, casi frágil, como si no tuviera nada que ofrecer. Vicente se cruzó de brazos. «Elige», dijo suavemente, «o vuelve al jardín y sigue podando rosas hasta que seas viejo y mueras sin saber lo que podrías haber tenido». Sus palabras eran crueles, pero sonaban sinceras. Martín sintió la rabia subiendo por su garganta. No estaba aquí para que lo juzgaran. Estaba aquí para recuperar lo que había perdido. Dio un paso hacia la puerta de madera oscura. Era la más imponente, la más hermosa. Seguramente detrás de ella estaba todo lo que necesitaba. Riqueza, éxito, una segunda oportunidad. Extendió la mano hacia el picaporte, pero se detuvo. Algo en su interior le gritaba que esperara, que pensara, que no se dejara llevar por lo evidente. Se giró hacia Vicente. «¿Qué pasa si elijo mal?», preguntó. Vicente se encogió de hombros. «Entonces tendrás que vivir con esa elección, como todos». Martín tragó saliva. No era una respuesta reconfortante. Miró de nuevo las 3 puertas, y por primera vez, en lugar de pensar en lo que había perdido, pensó en lo que había encontrado. Pensó en don Eladio, en sus manos nudosas trabajando la tierra con paciencia infinita. Pensó en el olor del jardín al amanecer, en el sabor del agua fresca del pozo, en el cansancio bueno de quien ha trabajado con las manos. Pensó en las palabras del viejo. «Las puertas no te dan nada, solo te muestran lo que ya llevas dentro». Respiró hondo.
y en lugar de elegir la puerta más hermosa o la más misteriosa, se acercó a la puerta de madera clara. Era simple, casi invisible, sin adornos ni promesas, pero algo en ella le parecía honesto, real. Vicente alzó una ceja sorprendido. ¿Esa?, preguntó con curiosidad genuina. Martín asintió. Sí, dijo con voz firme. Esa. Vicente sonrió, y por primera vez, su sonrisa pareció sincera. Interesante, murmuró. Muy interesante. Martín puso la mano sobre el picaporte. Estaba tibio, casi cálido, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo justo antes que él. Respiró hondo y empujó la puerta. Se abrió sin ruido, sin resistencia, y al otro lado había luz. Luz dorada, suave, que no lastimaba los ojos. Martín dio un paso hacia adelante y el mundo desapareció. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en un lugar que conocía. Era su casa de Toledo, su antigua casa, la casa donde había vivido con Lucía. Las paredes eran las mismas, los muebles los mismos, el olor a madera y a cera de vela el mismo, pero la casa estaba vacía. No había nadie, solo silencio, un silencio profundo, pesado, que le oprimía el pecho. Martín caminó despacio por las habitaciones vacías. Cada paso resonaba en el suelo de madera. Cada rincón le recordaba algo que ya no tenía: la mesa donde cenaban juntos, la ventana donde Lucía se sentaba a coser, la cama donde habían dormido abrazados durante años. Y de repente entendió. Esta puerta no le devolvía nada. Solo le mostraba lo que había dejado atrás, lo que había perdido, y le dejaba claro que por mucho que buscara, por mucho que corriera, nunca podría recuperarlo, porque el pasado no se recupera, solo se recuerda, solo se lleva dentro, como una cicatriz que duele en los días de lluvia. Martín se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la pared, y sintió las lágrimas quemándole los ojos. Había elegido mal. Había creído que la puerta más humilde sería la correcta, pero solo le había mostrado su vacío. Entonces escuchó una voz. Era la voz de don Eladio, suave y lejana, como si viniera desde muy lejos. Las puertas no te dan nada, muchacho, solo te muestran lo que ya llevas dentro. Martín levantó la cabeza, respirando entrecortadamente, y entendió. La puerta no le había mentido. Le había mostrado exactamente lo que necesitaba ver, que el pasado estaba vacío, que por mucho que lo buscara, nunca lo encontraría allí, porque lo que buscaba no estaba detrás de ninguna puerta, estaba en otra parte, en el presente, en el ahora, en el jardín donde don Eladio plantaba semillas todos los días, sabiendo que tal vez no las vería crecer, pero plantándolas de todas formas. La luz dorada volvió a envolverlo, y cuando abrió los ojos otra vez, estaba de nuevo en el claro. Vicente lo miraba con expresión seria. ¿Y bien?, preguntó. Martín se puso de pie despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No hay nada detrás de esa puerta», dijo con voz ronca. «Solo lo que ya sabía». Vicente asintió lentamente. «Entonces elegiste bien», dijo con suavidad, «porque esa es la única puerta que dice la verdad». Vicente se quedó mirando a Martín con una expresión que era difícil de descifrar. No era burla ni compasión. Era algo más profundo, algo parecido al respeto. «Elegiste la puerta de la verdad», dijo lentamente. «La mayoría de las personas no lo hacen. La mayoría elige la puerta de madera oscura, creyendo que detrás está la riqueza, o la puerta de metal, creyendo que detrás está el poder. Pero tú elegiste la más simple, y viste lo que había que ver». Martín se secó las lágrimas con la manga de la camisa, sintiendo el peso de lo que acababa de experimentar. «Pero no entiendo», dijo con voz todavía temblorosa. «¿Para qué sirve ver el vacío? ¿Para qué sirve saber que lo que perdí ya no existe?» Vicente dio un paso hacia él. «Ya, sirve para dejar de buscarlo», dijo con suavidad. «Sirve para dejar de correr detrás de algo que nunca podrás alcanzar. Sirve para empezar a ver lo que sí tienes». Martín negó con la cabeza, frustrado. «Pero no tengo nada, Vicente. Eso es lo que trato de decirte. No tengo casa, no tengo dinero, no tengo esposa. No tengo nada».
Vicente lo miró fijamente. ¿De verdad crees eso?, preguntó. Martín iba a responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, porque de repente una imagen apareció en su mente. La imagen de don Eladio, sentado en el banco de piedra, con las manos sobre las rodillas, esperándolo. La imagen del jardín al amanecer, lleno de rocío y de luz. La imagen de la sopa caliente en la mesa, del agua fresca del pozo, del cansancio bueno después de trabajar con las manos. «Tienes más de lo que crees», dijo Vicente con calma, «pero mientras sigas mirando hacia atrás nunca lo verás». Hizo una pausa y su voz se volvió más seria. «Las otras dos puertas todavía están ahí, Martín. ¿Quieres saber qué hay detrás de ellas?» Martín miró hacia las puertas. La de madera oscura seguía brillando bajo el sol, imponente y hermosa. La de metal oxidado seguía de pie, llena de secretos y de historia. Parte de él quería abrir las dos, ver lo que se había perdido, lo que podría haber tenido. Pero otra, parte de él, la parte que había aprendido a podar rosales y a escuchar el silencio, le decía que no necesitaba saber. «No», dijo al fin con voz firme, «no quiero saber». Vicente sonrió y por primera vez Martín vio algo parecido a la satisfacción en sus ojos. «Bien», dijo suavemente, «entonces ya no necesitas nada de mí». Y sin decir más, se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por el sendero. Martín lo llamó. «¿Vicente?» El hombre se detuvo, pero no se giró. «¿Qué?» Martín dudó un momento, luego preguntó, «¿Por qué haces esto? ¿Por qué ofreces puertas a la gente?» Vicente permaneció inmóvil, con la espalda hacia él. «Porque todos necesitamos aprender a elegir», dijo con voz lejana, «y la mayoría de las personas nunca aprende». Y siguió caminando, hasta desaparecer entre los árboles. Martín se quedó solo en el claro. Las tres puertas seguían allí, inmóviles, como si esperaran a alguien más. Pero él ya no sentía la necesidad de abrirlas. Ya no sentía la necesidad de buscar lo que había perdido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la paz. No era una paz completa, no era una paz perfecta, pero era real, y era suya. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana llenándole los pulmones, y empezó a caminar de regreso al jardín. Don Eladio seguía sentado en el mismo banco de piedra, en la misma posición, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. Cuando Martín llegó, el viejo abrió los ojos y lo miró en silencio. No preguntó nada, no dijo nada, solo lo miró, y en esa mirada había comprensión. Martín se sentó a su lado, sintiendo el frescor de la piedra bajo sus piernas, y se quedó callado. Los dos permanecieron así, en silencio, mientras el sol subía sobre las colinas y el jardín despertaba lentamente. Los pájaros cantaban, en las ramas, el agua de las fuentes murmuraba suavemente, y el viento traía olor a lavanda y a tierra húmeda. Al cabo de un rato, don Eladio habló. «¿Qué viste?», preguntó con voz suave. Martín tragó saliva. «Vi mi casa», dijo lentamente. «Mi antigua casa, vacía, sin nadie». «Sin nada», el viejo asintió. «¿Y qué sentiste?». Martín pensó en ello. «Sentí tristeza», dijo al fin, «pero también sentí algo más. Sentí que ya no necesito volver allí, que ya no necesito buscar lo que dejé, porque lo que dejé ya no existe». Don Eladio sonrió apenas, una sonrisa pequeña y triste. «Eso es lo más difícil de aprender, muchacho, que el pasado solo vive en la memoria, y que por mucho que lo busques, nunca lo encontrarás en ninguna parte del mundo. Solo aquí», dijo tocándose el pecho. «Y aquí, si no tienes cuidado, puede convertirse en una cárcel». Martín sintió un nudo en la garganta. Pasaron varios minutos en silencio, y luego don Eladio se puso de pie despacio, con esfuerzo, apoyándose en las rodillas. «Ven», dijo con calma, «hay trabajo que hacer». Y los dos volvieron al jardín, a las plantas que necesitaban agua, a los rosales que necesitaban poda, a la tierra que necesitaba cuidado. Y Martín trabajó con las manos, pero esta vez su mente estaba en paz. No pensaba en lo que había perdido. No pensaba en lo que podría haber tenido. Solo pensaba en el ahora, en el olor de la tierra mojada, en el peso de la regadera en su mano, en el canto de los pájaros sobre su cabeza. Pasaron los días.
Martín seguía trabajando en el jardín, pero algo había cambiado en él. Ya no sentía la inquietud constante, la necesidad de hacer algo más, de ser alguien más. Empezó a disfrutar de las cosas pequeñas, del sabor del pan con aceite por las mañanas, del frescor del agua del pozo al mediodía, del cansancio bueno que le hacía dormir profundamente por las noches. Don Eladio notaba el cambio, pero no decía nada. Solo trabajaba a su lado en silencio, enseñándole con gestos lo que las palabras nunca podrían explicar. Una tarde, mientras descansaban bajo la parra, Martín se atrevió a preguntar algo que llevaba días dándole vueltas en la cabeza. «Don Eladio», dijo con voz suave, «¿usted cree que Lucía me perdonará algún día?» El viejo bebió un sorbo de agua pensativo. «No lo sé, muchacho», dijo con honestidad, «pero esa no es la pregunta importante». Martín frunció el ceño. «¿Cuál es la pregunta importante?» Don Eladio lo miró fijamente. «La pregunta importante es si tú te has perdonado a ti mismo». Martín se quedó callado. No sabía la respuesta. Había pasado tanto tiempo culpándose por todo, por las malas decisiones, por los negocios fallidos, por haber huido, que nunca se había detenido a pensar si merecía su propio perdón. Esa noche, mientras cenaban en la cocina pequeña, don Eladio contó una historia. «Había una vez un hombre», dijo con voz tranquila, «que cargaba una piedra enorme sobre su espalda. La había cargado durante años, desde que era joven. Era tan pesada que le dolía la espalda, le dolían las piernas, le dolía todo el cuerpo, pero él seguía cargándola, porque creía que era su deber. Un día, alguien le preguntó por qué cargaba esa piedra, y él respondió que era su castigo, que había hecho algo malo en el pasado y que tenía que cargar esa piedra para siempre. El hombre que le preguntó lo miró con tristeza y le dijo algo muy simple. «Nadie te obligó a cargar esa piedra, tú la elegiste. Y puedes dejarla cuando quieras». Don Eladio hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «El hombre de la historia», continuó, «tardó muchos años en entender eso, pero un día, finalmente, dejó la piedra en el suelo. Y cuando lo hizo, se dio cuenta de que había cargado ese peso durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía caminar sin él. Tuvo que aprender de nuevo, tuvo que aprender a caminar ligero, a respirar sin dolor, a vivir sin castigo». Martín escuchaba en silencio, con la garganta apretada. «¿Y lo logró?», yo preguntó con voz baja. Don Eladio sonrió. «Sí», dijo suavemente, «pero solo cuando dejó de creer que merecía cargar esa piedra». Martín sintió algo quebrarse dentro de él. No era algo doloroso, era algo liberador, como si una puerta que llevaba años cerrada finalmente se abriera, dejando entrar la luz. Se llevó las manos a la cara, sintiendo las lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. Don Eladio no dijo nada. No se levantó para consolarlo. Solo dejó que llorara, que sacara todo lo que había estado guardando durante meses, durante años. Y cuando Martín finalmente levantó la cabeza, respirando entrecortadamente, el viejo le tendió un trapo limpio sin decir palabra. «Gracias», murmuró Martín secándose la cara. Don Eladio asintió. «No tienes que agradecerme nada, muchacho. Solo tienes que aprender a vivir de verdad. No huyendo, no escondiéndote, solo viviendo». Martín se quedó callado, pensando en esas palabras, y por primera vez sintió que podía hacerlo, que podía dejar de cargar el peso del pasado, que podía perdonarse a sí mismo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que era posible. Los días siguientes fueron distintos. Martín trabajaba con más calma, con más atención. Empezó a notar cosas que antes no veía. La forma en que la luz de la mañana se filtraba entre las hojas de las parras, el sonido del agua cayendo sobre las piedras de las fuentes, el olor dulce de las rosas al atardecer. Empezó a sentir algo parecido a la gratitud. No por lo que tenía, porque seguía sin tener casi nada, sino por el simple hecho de estar vivo, de poder respirar, de poder sentir el sol en la piel y la tierra bajo los pies. Una mañana, mientras regaba las lechugas, don Eladio se acercó con algo en la mano. Era una carta. «Llegó ayer por la tarde», dijo con calma. «Es para ti». Martín dejó la regadera y tomó la carta con manos temblorosas. Reconoció la letra de inmediato, que era de Lucía. Su corazón empezó a latir con fuerza. No sabía qué esperar. No sabía si era una carta de despedida, de reproches, de perdón. Se sentó en un banco de piedra, respiró hondo y la abrió.
La carta era corta. Lucía le decía que había recibido su carta de hacía unas semanas, donde le explicaba dónde estaba y lo que estaba haciendo. Le decía que había pasado mucho tiempo enojada, dolida, confundida, pero que con el tiempo había empezado a entender que él no había huido de ella, sino de sí mismo, y que esperaba que algún día pudiera encontrar lo que estaba buscando. No le pedía que volviera, no le decía que lo perdonaba, solo le decía que le deseaba paz, y eso, de alguna manera, era más de lo que Martín esperaba. Dobló la carta despacio, sintiéndola suave entre sus dedos, y la guardó en el bolsillo de su camisa. Don Eladio lo miraba desde lejos, sin preguntar nada. Martín se levantó, recogió la regadera y siguió trabajando. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía la necesidad de correr de vuelta a Toledo. Ya no sentía la necesidad de arreglar todo de inmediato. Lucía le había dado algo más valioso que el perdón. Le había dado permiso para seguir adelante, para encontrar su propio camino. Y eso era suficiente. Esa noche, después de cenar, Martín y don Eladio se sentaron fuera bajo el cielo estrellado. El aire era fresco, casi frío, y el silencio de la noche los envolvía como una manta. Don Eladio fumaba una pipa vieja, lentamente, sin prisa. Martín miraba las estrellas, sintiendo una calma que nunca había sentido antes. «¿Sabe?», dijo al fin. «Creo que estoy empezando a entender». Don Eladio expulsó el humo despacio. «¿Entender qué?», preguntó con curiosidad. Martín sonrió apenas. «Lo que usted me dijo el primer día, que la paz no es algo que encuentras afuera, es algo que dejas de buscar adentro». El viejo asintió lentamente. «Sí», dijo con voz suave, «y cuando dejas de buscarla, es cuando finalmente aparece». Los dos se quedaron callados, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas, y Martín sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde tenía que estar. Las semanas se convirtieron en meses. El verano ardiente de Castilla dio paso al otoño dorado, y luego al invierno frío que cubría las colinas con escarcha por las mañanas. Martín seguía trabajando en el jardín, pero ya no era el mismo hombre que había llegado con los pies doloridos y el corazón roto. Sus manos se habían endurecido, su espalda se había fortalecido, y algo más profundo había cambiado dentro de él. Ya no despertaba con esa sensación de urgencia, esa necesidad de correr hacia algo que no sabía definir. Ahora despertaba con el canto de los pájaros, se lavaba la cara con agua fría del pozo, y salía al jardín sintiendo que cada día era suficiente en sí mismo. Don Eladio envejecía despacio. Martín lo notaba en pequeños detalles, en la forma en que el viejo tardaba más en levantarse por las mañanas, en cómo sus manos temblaban ligeramente al podar, en el cansancio que se le acumulaba en los ojos al final del día. Pero nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, solo trabajaba, con esa paciencia infinita que parecía nacida de haber comprendido algo fundamental sobre la vida. Una tarde, mientras descansaban bajo la parra desnuda de hojas, Martín se atrevió a preguntar algo que llevaba semanas rondándole la cabeza. «Don Eladio», dijo con suavidad, «¿qué va a pasar con el jardín cuando usted ya no esté?» El viejo lo miró con aquellos ojos claros que parecían ver más allá de las palabras. Cerró los párpados lentamente, como si estuviera pensando, y luego sonrió. «El jardín seguirá, muchacho», dijo con calma. «Los jardines siempre siguen. Las plantas crecen, las semillas germinan, las estaciones pasan, con alguien o sin alguien». Martín sintió un peso en el pecho. «Pero necesita a alguien que lo cuide», insistió. «Alguien que lo pode, que lo riegue, que lo mantenga vivo». Don Eladio abrió los ojos y lo miró fijamente. «¿Y por qué me preguntas eso?», dijo con una sonrisa apenas visible. Martín bajó la mirada, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta. «Porque creo que me gustaría quedarme», dijo al fin con voz baja, «si usted me lo permite». El viejo no respondió de inmediato. Se quedó callado, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas pálidos. Luego, con voz muy suave, dijo algo que Martín nunca olvidaría. «No necesitas mi permiso para quedarte, muchacho. Nunca lo necesitaste. Lo único que necesitas es saber por qué te quedas. Si te quedas porque tienes miedo de volver, entonces seguirás huyendo. Pero si te quedas porque encontraste algo aquí, algo que vale la pena cuidar, entonces estarás donde debes estar». Martín pensó en esas palabras durante días. ¿Por qué quería quedarse?
¿Era por miedo? ¿Era por comodidad? ¿O era por algo más profundo? Una mañana fría de invierno, cuando la escarcha cubría las hojas como polvo de plata, don Eladio no salió de su cuarto. Martín esperó un rato, pensando que tal vez el viejo estaba más cansado de lo normal, pero cuando el sol ya estaba alto y seguía sin aparecer, Martín sintió un nudo en el estómago. Se acercó a la puerta de la habitación y tocó suavemente. Don Eladio llamó con voz temblorosa. ¿Está bien? Hubo un silencio largo, y luego la voz del viejo, débil pero tranquila. Estoy bien, muchacho. Solo necesito descansar un poco más. Martín respiró aliviado, pero algo en el tono de aquella voz le decía que no era solo cansancio. Pasó el día trabajando solo en el jardín, pero su mente estaba en otra parte. Regó las plantas mecánicamente, podó sin prestar atención, y cada tanto miraba hacia la casa esperando ver a don Eladio salir por la puerta. Pero no salió. Al atardecer, Martín preparó sopa con las verduras del jardín y llevó un plato a la habitación del viejo. Don Eladio estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared de piedra, mirando por la ventana pequeña. Parecía más pequeño, más frágil, como si el peso de los años se hubiera vuelto más pesado de repente. «Le traje sopa», dijo Martín con suavidad. Don Eladio sonrió apenas. «Gracias, muchacho, pero no tengo mucha hambre». «Déjala ahí, me la tomaré más tarde». Martín dejó el plato en la mesa junto a la cama y se quedó de pie, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Don Eladio lo miró con ternura. «No pongas esa cara», dijo con voz ronca. «No me voy a morir mañana. Solo estoy viejo». Martín intentó sonreír, pero no pudo. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el frío de la habitación penetrándole los huesos. «¿Necesita algo?» preguntó. El viejo negó con la cabeza. «No», dijo suavemente. «Ya tengo todo lo que necesito». Se quedaron en silencio un rato, escuchando el viento golpear contra las ventanas. Luego don Eladio habló, con voz lenta y pausada. «Martín», dijo, «hay algo que quiero que sepas». Martín levantó la vista. «¿Qué es?» El viejo respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Cuando llegaste aquí», dijo, «pensé que era solo otro hombre perdido, otro que venía buscando algo que no sabía nombrar. Pero me equivoqué. Tú no viniste a buscar, viniste a aprender, y eso es distinto». Martín sintió un nudo en la garganta. «No sé si aprendí algo, don Eladio», dijo con voz temblorosa. El viejo sonrió. «Aprendiste lo más importante, muchacho. Aprendiste a quedarte quieto, a no correr, a dejar que las cosas sean como son». Don Eladio extendió su mano nudosa y Martín la tomó con suavidad. Estaba fría pero firme. «El jardín es tuyo ahora», dijo el viejo con voz clara. «Cuídalo, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo». Martín negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. «No diga eso, don Eladio. Usted va a seguir aquí mucho tiempo. Va a seguir enseñándome». El viejo apretó su mano con más fuerza de la que parecía tener. «Nadie enseña para siempre, muchacho. Llega un momento en que tienes que caminar solo, y ese momento es ahora». Don Eladio cerró los ojos y su respiración se volvió más lenta, más profunda. Martín se quedó sentado a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo cómo el frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana. No sabía cuánto tiempo pasó así. Tal vez una hora, tal vez toda la noche. Pero cuando amaneció, cuando las primeras luces del día iluminaron la habitación, don Eladio seguía respirando, lento y tranquilo, como el jardín mismo. Los días siguientes fueron difíciles. Don Eladio no volvió a salir de su cuarto. Comía poco, hablaba menos, pero siempre sonreía cuando Martín entraba a verlo. Y Martín seguía trabajando en el jardín, solo ahora, cuidando las plantas con una atención nueva, con un amor que no sabía que tenía. Cada mañana, antes de empezar, entraba a la habitación del viejo y le contaba lo que iba a hacer ese día. «Voy a podar los rosales del este», decía. «Voy a replantar las lechugas. Voy a revisar las fuentes». Y don Eladio asentía con los ojos cerrados, sonriendo. Una tarde, mientras Martín regaba las últimas plantas del día, escuchó un sonido extraño. Era un silencio más profundo que el habitual. Dejó la regadera en el suelo y corrió hacia la casa, con el corazón latiéndole con fuerza. Entró en la habitación de don Eladio y se detuvo en seco. El viejo estaba en la cama,
con las manos sobre el pecho, con los ojos cerrados, con una sonrisa pequeña en los labios, y no respiraba. Martín se acercó despacio, sintiendo cómo las piernas le temblaban. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano del viejo. Estaba fría, fría y quieta, pero en su rostro había paz, una paz profunda, completa, como si finalmente hubiera dejado de cargar cualquier peso. Martín se quedó allí, arrodillado, sosteniendo la mano de don Eladio, y lloró. Lloró por el viejo que le había enseñado a vivir. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que había encontrado. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Y cuando se levantó, cuando salió de la habitación y miró hacia el jardín, vio que el sol estaba bajando, que las sombras se alargaban sobre la tierra y que todo seguía igual. Las plantas seguían creciendo. El agua seguía murmurando en las fuentes. Los pájaros seguían cantando. La vida seguía. El entierro fue simple. Algunos vecinos de la aldea subieron a la colina y ayudaron a Martín a cavar la tumba en un rincón del jardín, bajo una higuera vieja que don Eladio amaba. No hubo discursos, no hubo ceremonias, solo silencio y el sonido de la tierra cayendo sobre la madera. Cuando todos se fueron, Martín se quedó solo junto a la tumba, con las manos sucias de tierra mirando el montículo fresco, y por primera vez no sintió vacío. Sintió gratitud. Gratitud por haber conocido a aquel viejo silencioso que le había enseñado más con gestos que con palabras. Los meses pasaron. Martín seguía cuidando el jardín. Solo ahora, pero no se sentía solo. Sentía la presencia de don Eladio en cada rincón, en cada planta, en cada piedra. Y poco a poco, empezó a entender el secreto del viejo jardinero. El secreto no era trabajar la tierra. No era podar con precisión o regar con cuidado. El secreto era mucho más simple. Era aprender a soltar el pasado, soltar las expectativas, soltar la necesidad de ser más, de tener más, de correr hacia algo que nunca llega. El secreto era aprender a estar. Simplemente estar. En el ahora, en el presente, en el lugar donde uno se encuentra, una mañana de primavera, cuando las flores empezaban a brotar de nuevo y el aire olía a tierra húmeda y a vida nueva, Martín estaba podando un rosal cuando escuchó pasos en el sendero. Levantó la vista y vio a una mujer subiendo despacio por la colina. Era delgada, de pelo oscuro recogido en un moño suelto, y caminaba con pasos cansados pero decididos. Martín dejó las tijeras y se quedó inmóvil, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Era Lucía. Se quedaron mirándose desde la distancia sin decir nada. Luego ella dio un paso más y otro, hasta llegar al borde del jardín. «Hola, Martín», dijo con voz suave. «Hola, Lucía», respondió él, sintiendo cómo la voz se le quebraba. Ella miró alrededor observando las plantas, las fuentes, la casa de piedra. «Es bonito aquí», dijo con sinceridad. «Sí», respondió Martín, «lo es». Hubo un silencio largo, incómodo. Luego Lucía habló. «Recibí tu última carta», dijo. «La que me enviaste hace 2 meses. Me contaste sobre el viejo, sobre lo que te enseñó, y decidí venir». Martín no sabía qué decir. No esperaba verla. No esperaba que viniera. «¿Por qué?», le preguntó con voz temblorosa. Ella sonrió apenas, una sonrisa triste. «Porque quería ver si era verdad», dijo. «Si realmente habías cambiado, o si solo estabas escondiéndote de nuevo». Martín respiró hondo. «No estoy escondiéndome», dijo con calma. «Estoy aquí porque encontré algo. Encontré paz. Encontré un lugar donde puedo ser quien soy, sin correr, sin buscar, sin tratar de ser alguien más». Lucía lo miró a los ojos, buscando algo, y al cabo de un momento, asintió lentamente. «Te creo», dijo con suavidad, «y me alegro por ti». Martín sintió un peso enorme salir de su pecho. No sabía qué esperaba de este encuentro, pero esas palabras eran más de lo que había imaginado. «¿Y tú?», preguntó. «¿Estás bien?». Ella asintió. «Estoy bien», dijo. «Tardé mucho en estarlo, pero lo estoy». Se quedaron callados escuchando el canto de los pájaros. Luego Lucía preguntó, «¿Puedo quedarme un rato?». «Solo para descansar». Martín sonrió. «Claro, puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Y los dos se sentaron en el banco de piedra, bajo la parra que empezaba a brotar hojas nuevas, y hablaron. Hablaron de todo lo que había pasado. De las heridas, de los errores,
del perdón que no era inmediato, pero que era posible. Y cuando el sol empezó a bajar, y Lucía dijo que tenía que volver a la aldea, Martín la acompañó hasta el sendero. «Tal vez vuelva», dijo ella antes de irse. «Si quieres». Martín asintió. «Me gustaría», dijo con sinceridad. Ella sonrió y empezó a bajar por el camino. Martín la vio alejarse hasta que desapareció entre los árboles. Y cuando se giró de nuevo hacia el jardín, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza de recuperar lo que había perdido, sino la esperanza de construir algo nuevo, algo distinto, algo real. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina pequeña, Martín pensó en todo lo que había vivido, en las 3 puertas, en la elección que había hecho, en la casa vacía que había visto detrás de la puerta simple, y entendió. La puerta no le había mostrado el vacío para hacerle daño, le había mostrado el vacío para enseñarle que lo que buscaba nunca estuvo detrás de ninguna puerta, siempre estuvo dentro de él, la capacidad de estar en paz, la capacidad de soltar, la capacidad de sonreír incluso cuando no queda nada más. Se levantó y salió al jardín, bajo el cielo estrellado. El aire era fresco, lleno de olores de tierra y flores. Se acercó a la tumba de don Eladio bajo la higuera y se arrodilló. «Gracias», murmuró con voz suave. «Gracias por enseñarme. Gracias por esperar. Gracias por el jardín». Y se quedó allí, en silencio, sintiendo el viento moverse entre las hojas, el murmullo del agua en las fuentes, el latido tranquilo de su propio corazón. Al día siguiente, Martín despertó temprano, como siempre. Se lavó la cara con agua fría del pozo, se puso su ropa de trabajo y salió al jardín. Había plantas que regar, rosas que podar, tierra que cuidar, y mientras trabajaba, sintió algo que nunca había sentido antes. Sintió que estaba exactamente donde tenía que estar, no porque fuera perfecto, no porque tuviera todo lo que quería, sino porque había aprendido a estar en paz con lo que tenía, con lo que era, con el ahora. Y mientras el sol subía sobre las colinas de Castilla, iluminando el jardín con luz dorada, Martín sonrió. Sonrió porque finalmente entendía el secreto del viejo jardinero, el secreto de soltar, el secreto de estar, el secreto de sonreír incluso cuando la puerta está vacía. Porque a veces, la mayor riqueza no está en lo que ganas, está en lo que dejas ir, y en saber al final del día que eso es suficiente.